Muy buenas tardes, estimados alumnos de probabilidad y estadística. En este momento vamos a hacer un video acerca de algunos conceptos que surgen a partir de las participaciones que han estado realizando en estas actividades sugeridas. Por cierto, muchas gracias a todos aquellos que se han tomado el tiempo de participar en estos espacios para poder compartir un poco de lo que hayan aprendido. Muy importante estos vocabularios, ya que van a fundamentar más adelante algunos de los conocimientos de la estadística descriptiva inferencial. Y pues en estas dos actividades que ustedes hicieron de manera voluntaria, pudimos ver cuál es esta definición de estadística, las formas en las que se clasifica y una serie de definiciones que son muy importantes. Y en este sentido es necesario hacer un par de aclaraciones respecto de estas definiciones, concretamente respecto del concepto de población, muestra, estadístico y parámetro. Primero que nada debemos entender, como ustedes ya lo pudieron documentar por allí, que una población es una colección de sujetos u objetos que poseen una característica de interés. Más adelante vamos a ver quién es esa característica de interés. Por el momento debemos decir que cuando nosotros hacemos estadística nos concentramos en un grupo de objetos o de sujetos. A este grupo típicamente grande de objetos le vamos a llamar población. Y entonces esta población nosotros la elegimos porque tiene esa característica que yo deseo estudiar. Entonces, a partir de los datos que van a ser un reflejo de esta característica de interés, lo que yo voy a estar haciendo es obtener información a partir de estos datos, después precisamente de este procesamiento estadístico, y con esta información yo voy a ser capaz de sacar conclusiones que me ayuden a tomar una decisión. Justamente eso es la estadística. Y entonces cuando yo comienzo a recolectar los datos de cada uno de estos individuos, lo que yo voy a estar haciendo es entender que cada uno de ellos me va a aportar un dato que va a representar justamente a esta variable que yo estoy tratando de analizar o de observar. Ya hice un spoiler por ahí, justamente esa es la característica de interés, la variable aleatoria, y yo voy a procesar estos datos para obtener información. Lo que se debe de entender entonces es que esa información que yo obtengo, esta información resumida a partir de los datos, es justamente un descriptor de la población. A esa información resumida de los datos de una población es a lo que yo voy a conocer como parámetro. Estos parámetros, que bien pueden ser una media poblacional, una varianza poblacional o una desviación estándar poblacional, esos son justamente estos descriptores de la población. Entonces, recapitulamos un poco. A partir de los datos de una población, yo puedo obtener información resumida, y a esa información resumida se le conoce como parámetro. Sin embargo, también es importante reconocer que no siempre está en nuestras posibilidades tener todos los datos de una población, y por tal motivo seleccionamos una parte. A esa pequeña parte de la población nosotros le vamos a llamar muestra, tal cual muchos autores la refieren como un subconjunto de la población. Y claro, suena lógico, si una población es un conjunto típicamente grandes de objetos de interés o sujetos de interés, pues entonces una muestra va a ser un subconjunto de la población. Esta muestra igualmente tendrá, por así decirlo, heredada de los sujetos de la población algunas características, o mejor dicho, las características de interés que yo estoy estudiando. Entonces los datos que yo obtenga a partir de la muestra y los analice tal como lo hice con la población, esos datos, cuando yo los analizo y los resumo por medio de estos métodos estadísticos, a eso se le va a conocer como estadístico o estadística. De igual manera, bien pudiera ser una media, una varianza o una desviación estándar. Pero sí es importante entender una cosa, que estos estadísticos justamente van a provenir de una muestra. Y justamente esos son los conceptos que debemos aclarar en este punto. Aquella información resumida que describe una población se le va a conocer como parámetro. Aquella información resumida que proviene de una muestra se le va a conocer como estadístico. Y en este sentido es muy importante, debido a que más adelante nos podremos dar cuenta que dependiendo de si la información que yo estoy requiriendo proviene de una muestra o de una población, la manera de calcularse, por ejemplo en el caso de la desviación estándar o la varianza, va a cambiar ligeramente. Por el momento eso es todo.
más adelante vamos a hacer un pequeño video acerca de orientaciones respecto de la obtención de medidas descriptivas. Que estén muy bien, cuídense, quédense en su casa. Adiós.